Guerra de Dios y dioses. ¿Perdió Jehová alguna batalla? Pues sí. Oh, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Hoy usted va a entender muchas cosas que tal vez no entendía. Estaba yo escuchando, hay gente del mundo que estudia más que nosotros. La verdad que a mí me dejan boca abierta. Yo tengo que leer hasta 10 veces para entender un libro, y estos cuates solo lo leen una vez y se los queda grabadito acá, una sola vez. Yo he notado eso en la comunidad anglo. Ellos tienen, cuando van a la universidad se la pasan borrachos, se la pasan fregando, ¿sí o no? Y los hispanos ahí leen, y todavía se aplausan. Sí, el gringo está frega. Lo lee una vez, va y de memoria da examen. Yo tengo varias hipótesis al respecto. Uno tiene que ver mucho con las vacunas que nos han puesto cuando estamos en nuestros países. Pero otro día vamos a charlar de eso. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante. Estaba escuchando ya un conferencista que decía él que Jehová, el Dios de la Biblia, es otro Dios más. Es otro Dios más, como los dioses de los griegos, los dioses de los romanos y los dioses de Mesopotamia. De hecho, Jehová tuvo batallas con los otros dioses y perdió algunas batallas. Y él decía, como prueba, yo te tengo varias batallas comprobadas, perdidas de Dios en la Biblia. Cuando yo escuché, dice, me pegué 2 sopapos, lo retrocedí y lo volví a escuchar. Y cuando yo fui a la Biblia, tenía razón. Pero el diablo está en el detalle. ¿Ok? Vamos a ver esa historia. Eso está mortal. No puede ser que el Dios que creó los cielos y la tierra pierda batallas. ¿Hay alguna batalla que usted ha perdido? ¿Que ha peleado en el nombre de Dios, mas sin embargo perdió? ¿Cómo es posible que el Dios de la Biblia, que nosotros decimos que Dios creó los cielos y la tierra? No me queda ninguna duda. Te lo voy a hacer algo sencillo. Mencióname el Dios supremo de los griegos. El Dios supremo de los griegos se llama Zeus. Pero si usted va al Google, pregunta quién es el padre del Dios Zeus y te va a decir que es el Dios Cronos. Entonces no es el Dios supremo, pues si tiene padre no es Dios supremo. Bueno, ¿quién es el padre del Dios Cronos? Y te vaya, no, el Dios tal. Es una infinidad de dioses. Y lo mismo sucede en todos los dioses de todas las culturas. El único Dios que no tiene padre, que no tiene principio ni tiene fin, es el Dios de la Biblia. El único Dios que dice que creó los cielos y la tierra es el Dios de la Biblia. Las demás dioses, las demás culturas, en su religión, la luna y el sol siempre existieron. Nunca está en debate eso. Entonces vamos a tocar esto, está muy interesante. Les voy a invitar que vayan a sus Biblias. Ok, espero que se estén escuchando bien. Ahí le dije yo, Ángel, no me importa si se escucha bien allá afuera, nomás que yo me escuche bien. Ok, vamos a ir a la Biblia en 2 Reyes, capítulo 25, verso 1. Vamos a leer una de esas historias que según esta gente, Dios perdió batallas. Y esta es una de las más importantes. Una de las más importantes. Ustedes saben que Israel era el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Dios les digo, nadie te puede hacer frente todos los días de tu vida. A Josué. E inclusive cuando Jehová hizo pacto con Israel, le dijo, saldrán contra ti por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Nadie les podrá hacer frente todos los días de su vida. No van a tener que matar gente, simplemente van a tener que dar vueltas alrededor de Jericó. Y las murallas van a caer y ustedes van a conquistar la ciudad. Y tenemos infinidad de esas historias. Hoy en día, cuando lo leemos en la Biblia, lo leemos como si fuera
¿verdad? Como que no fuera cierto, ¿verdad? Pero eran cosas reales. Cuando imagínate que Dios me dice a mí, solamente da 7 vueltas y los muros caerán. Imagínate que Dios le dice a Putin, solamente da 10 vueltas a Ucrania y Ucrania caerá. O Dios le diga lo mismo al presidente Zelensky, solamente da 10 vueltas alrededor de tu país y los ejércitos caerán. Era así las guerras de antes. Porque las guerras eran espirituales, eran Dios contra Dios. Los hombres eran meros peones, según la cultura de los otros dioses, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, según a este teólogo que decía, esta era la prueba de que el Dios de la Biblia perdió una de las mayores batallas de la historia, que en la Biblia es registrado. Entonces vamos a leer, me voy a poner mis lentecitos porque ya estoy viejo. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 1, dice lo siguiente. Entonces, el día 10 del mes de Tebet, durante el 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor fue con todo su ejército para atacar Jerusalén. Jerusalén, ustedes saben que era la ciudad santa de Israel y de Dios. Rodeó la ciudad y construyó rampas para atacarla mejor. Estoy leyendo en traducción lenguaje actual. Verso 2. Y permaneció alrededor de la ciudad hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Atacó el 9º año y la sitió la ciudad hasta el año 11. O sea, 2 años la sitió y los mató de hambre allá adentro a la nación de Israel o la ciudad de Jerusalén. Verso 3. Para el día 9º del mes de Tamuz de ese año ya no había en Jerusalén nada que comer. Por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad, pasaron por la entrada que estaba entre las 2 murallas junto a los jardines del rey, y esa noche escaparon por el camino del valle del Jordán. Mientras tanto, los soldados de Babilonia seguían rodeando la ciudad. Pero luego los soldados de Babilonia persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo el ejército de Sedequías lo abandonó y huyó. Los babilonios atraparon a Sedequías y lo llevaron a Ribla ante el rey de Babilonia. Como castigo, el rey hizo que mataran a los hijos de Sedequías, o sea, del rey, en su presencia, o sea, delante de sus propios ojos. Y luego ordenó que le sacaran los ojos y sujetaron con cadenas para llevarlo a Babilonia. Fíjense ustedes acá, ¿eh? Miren cómo para una nación lo más importante era su rey, su templo y sus murallas. Vamos a seguir leyendo. Al rey, a sus hijos le degollan delante de sus ojos, al rey le sacan los ojos, le ponen cadenas y lo llevan caminando hasta Babilonia. Verso 8. Nebuzaradán, comandante de la guardia del personal del rey y general del ejército de Babilonia, llegó a Jerusalén el día 7 del mes de Ad, del año 19 del reinado de Nabucodonosor. Nebuzaradán incendió el templo. Presta atención cómo Dios está perdiendo batalla. De Jerusalén, el palacio del rey, las casas de la ciudad, en especial las de los líderes más importantes. Luego los soldados babilonios derribaron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán se llevó a Babilonia a los judíos que habían quedado en Jerusalén, incluyendo a los que se habían unido al rey de Babilonia. O sea, los traidores también fueron prisioneros y esclavos. Sin embargo, dejó a los judíos más pobres para que cultivasen los viñedos y los campos. Los babilonios se llevaron todo el bronce que encontraron, el de las columnas del frente del templo,
las bases de los recipientes, el gran tanque de agua, el bar de bronce, donde se bañaban los sumos sacerdotes, era una piscina de puro bronce, las vasijas, las palas, las tijeras, los cucharones y demás utensilios que se usaban en el templo. Nebuzaradán se llevó además objetos de oro y plata como hornillos y tazones. No fue posible, presta atención a esto, no fue posible calcular el peso del bronce de las dos columnas, ni el enorme tanque para el agua, ni las bases que el rey Salomón había mandado hacer para el templo. Las dos columnas eran iguales y cada una medía más de 8 metros de altura. La parte superior de cada columna tenía un adorno de bronce que medía más de 2 metros con una hilera de figuras de bronce en forma de manzana. Además, Nebuzaradán apresó a Seraías, jefe de los sacerdotes, a Sofonías, sacerdote que les seguía en importancia, y a los 3 encargados de la vigilancia del templo. Apresó también a uno de los capitanes del ejército, a 5 de los ayudantes personales del rey, al oficial encargado de reunir a los soldados y a 70 líderes del pueblo. Todos ellos estaban en Jerusalén, pero Nebuzaradán se los llevó a Ribla, en el territorio de Hamat, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó que los mataran. De esta manera, casi todo el pueblo de Judá fue sacada de su país y fueron llevados esclavos. Siento que su sangre se heló. No es que una persona del mundo lo está diciendo. La misma Biblia dice que las murallas de la ciudad fueron derribadas. El rey fue capturado, mataron a sus hijos, los príncipes, los degollaron delante de sus ojos. Después a él le sacaron los ojos, le pusieron cadena y lo llevaron a Babilonia de esclavo. Y por si fuera poco, todavía vino Nebuzaradán, general del ejército de Babilonia, quemó la ciudad, derribó el templo, sacó todo el bronce. El templo, quería traerles una imagen del templo de Jerusalén. Salomón había construido el mejor templo. Era conocido una de las 7 maravillas del mundo de su época. Qué gran ciudad es esta ciudad. Cuando la gente pasaba se admiraba de Jerusalén. Nebuzaradán no solamente quemó el templo, lo tiró abajo, llevó las columnas que eran de bronce, llevó el mar de bronce donde los sacerdotes se bañaban antes de entrar a adorar a Dios. Agarraron al sumo sacerdote que representaba a Dios y al segundo en importancia, o sea, el que era, si él moría, el otro entraba a ser sumo sacerdote. A los generales del rey, a los príncipes, quemaron las casas las casas más lindas que te puedes imaginar, se llevaron a todos. Y cuando llegaron allá, a todos los mataron. Eso sucedió exactamente en el año 700 antes de Cristo. Entonces, este comentarista decía, el rey de Babilonia, los reyes siempre se encomendaban a un Dios. Y de Babilonia, el Dios supremo de Babilonia era Marduk. El rey de Babilonia vino a pelear contra el rey de Israel, que era Jehová de los ejércitos, en nombre de Marduk. Y aparentemente el Dios Marduk derrota al Dios de la Biblia. Y por si fuera poco, los escritores bíblicos lo dejan escrito en la Biblia, con lujos y detalles. ¿Cómo es posible que esto acontezca, mis amados hermanos?
Si nosotros no tenemos lectura bíblica, esto te mata la fe. Por eso la importancia de estudiar la Biblia. No es simplemente decir yo sirvo a Dios, yo soy cristiano, yo soy evangélico. Oye, el hermano justo, como Dios usa a los hermanos, el hermano Juan estaba diciendo, ¿verdad? No es a tu manera, es a la manera de Dios. Ahí está el detalle. Déjeme resumir un poquito, vamos a entrar de lleno en esto. Una de las películas documentales que yo vi acerca de la cultura romana, presta atención a esto que es muy importante porque a veces nosotros somos muy o sea, no prestamos atención, hay que ser muy observadores. Entonces, la película se trataba de otra cosa, pero yo capté una cosa muy importante. En la cultura romana, los soldados romanos eran conocidos como los seres más, ¿cómo te puedo decir? Más bestias, tal vez sería esa la palabra. Hoy que está sucediendo la guerra allá, yo escuché a una persona, los mismos soldados ucranianos bombardeaban a la gente ucraniana. Entonces los ucranianos decían a sus propios soldados, son bestias, no son humanos. Entonces, yo me acuerdo todavía en el ejército, cuando yo fui al ejército, a mí no, pero antes que yo, a papá de Rudy, de su generación, en el ejército te daban querosén. Creo que a Eugenio le dieron querosén, no sé. No sé si Eugenio estaba más años más antes que yo. Pero déjeme entender esto. En el ejército te daban querosén para forjar tu carácter, para que no sientas miedo, para que seas como impetuoso. ¿Ok? Para alterar tus nervios. Y no me queda duda que los ejércitos del mundo drogan a sus soldados para que no sientan miedo y sean temerarios en la batalla. Entonces el ejército de Roma no conocían drogas como hoy conocemos drogas. Entonces el ejército de Roma decía cuando un general iba a ir a la batalla tenía que llevar un toro negro al templo de Júpiter o al templo de Juno, porque ellos tenían varios dioses. Entonces el general degollaba al toro negro, el toro tenía que ser 100% negro, tenía una mancha de otro color, fallaba el truco, estaba alterado esa droga. Entonces degollaban el cuello del toro, agarraban en un fuente la sangre, primero bebía esa sangre el general de esa guarnición, lo bebía y después le daba a sus soldados. Entonces, si todo los detalles, los requisitos se cumplían al pie de la letra, decían ellos que el ejército era invencible. Y ustedes saben que Roma fue imperio por, no sé, creo que 2000 años o 1500 años. Fue uno de los imperios que más años duró. Empezaron allá en el año 300 o 400 antes de Cristo. Y permanecieron como imperio hasta el 1700 de nuestra era. Fíjense ustedes el tiempo que duraron. Entonces, eso era el detalle, eso es lo que ellos lo practicaron. Entonces, yo pensaba, me digo, wow. En la Biblia es lo mismo. El Dios de los romanos tiene sus requisitos, el Dios de la Biblia también. No que estamos poniendo al Dios de los romanos al nivel del Dios de la Biblia, pero igualmente el Dios de la Biblia tiene sus requisitos. No nos pide toro negro, no nos pide que bebamos la sangre del toro negro, pero sí nos pide cosas que nosotros necesitamos saber. Como ejemplo, ustedes saben cuando Nabucodonosor, después que invadió Jerusalén y llevó a todos esclavos, Daniel fue esclavo. Era un niño, Daniel, un muchacho, me imagino, 12, 13 años. El rey lo puso a estudiar la cultura de ellos. Y Daniel llegó a ser, ustedes saben muy bien, principal en Babilonia. El rey tuvo un sueño y nadie podía describir su sueño. Y le dijo una persona, en tu reino hay un muchacho. Pero tengan atención a estas palabras. En cuya persona habitan los dioses santos. O sea, Daniel servía a los dioses santos.
a los dioses apartados, no el dios de la chusma. Estaban los dioses pervertidos, pero estaban también los dioses santos. Los babilonios sabían muy bien que existían los dioses santos. Los dioses santos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todavía la iglesia debatiendo en la Trinidad. Pero otro tema. Volvamos a donde estamos. Entonces el Dios de la Biblia, mis amados hermanos, es un Dios santo. Los dioses griegos, los dioses babilónicos, los dioses romanos, usted lo va a ver en su mitología correteando muchachitas, engañando a otros dioses. Según la mitología griega, el dios griego Zeus castró a su padre, al dios Cronos, y de esa manera tomó su posición. Y fíjate que está la cultura de ellos. Así es la cultura de ellos. Pero el Dios de la Biblia es un Dios santo. Entonces, así como los dioses de los paganos tienen sus requisitos para que sus soldados sean fuertes e invencibles, el Dios de la Biblia también tiene requisitos para que su nación sea una nación invencible. ¿Cómo es posible entonces que Jerusalén haya caído en las manos del dios Marduk? El Dios de la Biblia aparentemente perdió cuando, vamos a ir en segunda ventanilla ahí, cuando Dios prometía en Deuteronomios capítulo 28, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Promesa, palabra de Dios. O sea, el ejército de Israel tenía que ser un ejército invencible. Mira la promesa de Dios. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, Dios le dijo a Josué. Y lo cumplió. El detalle, como dicen el dicho, ¿no? El diablo está en el detalle. Lo mismo que los abogados. ¿Verdad? Usted puede ser ladrón, narcotraficante, asesino, whatever. Y cuando va a la corte, si usted tiene un buen abogado, sale libre. Porque el diablo está en los detalles. ¿Verdad? Ese día estaba nublado, la suegra le habló mal, entonces no estaba en él. Y sale usted libre. ¿Verdad? Entonces, en el versículo 1 está el detalle, mis amados. No lo tengo ahí, pero puede subirlo arriba. Versículo 1 de Deuteronomios, capítulo 28. Mire lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa era la condición. La condición era que nosotros obedezcamos a Dios, que Jerusalén obedezca a Dios, que el rey obedezca a Dios, que los sacerdotes obedezcan a Dios y que la gente obedezca a Dios. Eso fue el problema. No es que Dios de la Biblia perdió la batalla. Porque el Dios que crea los cielos y la tierra nunca puede perder una batalla. Es más, Dios envió profetas al rey, al sacerdote y a la nación, diciendo: compónganse porque no aguanto más su pecado. Vamos a ir a mirar esa profecía en Jeremías, uno de los profetas que hablaba al pueblo de Dios. Ahí está la profecía. Está en Jeremías capítulo 21. 22 verso 1. Y por si fuera poco, está el título en sus Biblias, dice: profecía contra los reyes de Judá. Vamos a leerlo también para que vean que Dios no abandonó a su pueblo, sino que ellos se apartaron de Dios. La profecía dice así: así dijo Jehová, diciendo a la casa del rey de Judá. Habla ahí estas palabras. Dios le dice a Jeremías: y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos, o sea, todo el pueblo.
y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecéis estas palabras, los reyes que en lugar de David se sientan sobre tu trono, entrarán montando en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos, sus criados y su pueblo. O sea, si obedecen, van a estar en victoria. Verso 5. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado. Mira, Dios está jurando, hermano. Dice Jehová: esta casa será desierta, tal cual como dejó el general Nebuzaradán. Verso 6. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertirás en soledad y como ciudad deshabitada. Porque no dejaron a nadie, hermano. Verso 7. Preparé contra ti destructores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron al pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y les sirvieron. No es que el dios Marduk era más poderoso que el Dios de la Biblia, sino que el rey, el sacerdote y el pueblo se apartaron y empezaron a hacer lo que ellos querían. Ahora entiendes el enojo del hermano Juan, que decía: no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es a nuestra manera, hermanos. No es que Dios perdió la batalla contra los dioses babilónicos, sino que el pueblo de Dios se apartó de Dios. Y como el pueblo de Dios se apartó de Dios, Dios no, déjenme usar esta palabra con el perdón del Señor y de ustedes, Dios no es tonto. Dios no es aguafiestas. Dios no es como aquel esposa o marido que sigue ahí detrás del marido, el cónyuge adúltero, que le sigue ahí rogando: volvé nomás, pues, volvé nomás, Federiquito, te voy a perdonar todas tus tonteras. Dios no es así, Dios no está detrás de nadie. Dios te dice: me sirves, me eres fiel, vives como yo quiero, porque yo soy un Dios santo. Que eres un Dios cochino, vaya a servir a los dioses babilónicos. Los dioses babilónicos no les importa cómo tú vives, simplemente que le llevas el toro negro, la gallina negra, los whiskies, wherever. O sea, no sé qué pedirán ellos, ¿verdad? Porque ellos tienen sus cosas. Ellos tienen, porque los demonios, hermanos, déjame explicarte esto. En Argentina yo aprendí esto. Yo tenía un amigo y su vecina practicaba brujería. Es traumatizante, hermano, oírlo, verlo de lejos, pero vivirlo ahí. En Argentina, la gente pobre, las paredes son de chapa o de cartón. Usted se hace así, ve lo que está haciendo el vecino, hermano. Entonces, él siempre me hablaba, ¿no? Estaba empezando a ir a la iglesia él, y un día no sé cómo lo visité y empezaron, hermano, esos cuates ahí, los ubandas dicen los brasileños. Andrés sabe muy bien, do Brasil, ubandeus. Empezaron ahí, los bombos especiales, que son unos tamboriles especiales. O sea, así se entonces viene el espíritu supuestamente sobre la persona, que lo llaman medium. Entonces el espíritu le dice a la persona
que tiene ganas de tomar whisky, que tiene ganas de comer gallina negra, roja, verde, verde. Sí, así es. Dios te libre. Dios nos ha librado de esas cosas, hermano. Dios nos ha librado de esas cosas, hermano. A mí estaban a punto de hacerme morder el cuello de una jurcota. Ahí está mi familia, sabe lo que estoy diciendo yo. Tu hijo tiene no sé qué, le dijeron a mis papás. Tienes que agarrar un pajarito parecido a la paloma y tiene que morder el cuello y chupar su sangre. ¡Santo Dios! Es que cuando uno está lejos de Dios, hermano, ay, ¿qué no hace Dios con la pobre gente, hermano? Entonces esta persona empezaba ahí así y esas misas, esas reuniones, esas manifestaciones lo hacen 2, 3 personas. Entonces el que recibió ese demonio encima dice a la otra persona, tráigame whisky, se les antoja lo que te puedes imaginar y este hombre tiene que salir corriendo, traer lo que el demonio está pidiendo. Cuando el demonio es saciado con lo que pidió, entonces la gente le pide cosas al demonio, hermano. Entonces así actúan los demonios. Pero Dios no actúa así. Dios lo único que nos pide es que nosotros obedezcamos su palabra. Si nosotros obedecemos su palabra, mis amados hermanos, nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Si nosotros obedecemos sus palabras. Sus palabras no son difíciles, hermano. Tal vez para algunos, ¿verdad? Tal vez para algunos. Algunos que están saliendo del alcohol, tal vez todavía está la tentación del alcohol. Algunos que están saliendo de las drogas, tal vez todavía, claro, como tú no te alcoholizas, no te drogas, dices, ¿no? Pero cada uno tenemos nuestra debilidad. Cada uno tenemos nuestro defecto. Yo hablaba con un muchacho en el trabajo y le decía, ¿saben? Nosotros en Dios somos Superman. Pero cada Superman y cada Superwoman tienen que entender que también tenemos un Kristonita. You know which one is Kristonita? Kristonita en la película de Superman es un metal que supuestamente destruyó su planeta. Es un pedazo de metal brillante y cuando está cerca de Superman, Superman pierde todas sus fuerzas. Esto es lo mismo. Cuando nosotros estamos en Dios, obedeciendo sus mandamientos, viviendo como Dios quiere que vivamos. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que te cases, seas fiel a tu mujer, a tu esposo, fiel a tus hijos. No andes robando en tu trabajo, no andes engañando a tus trabajadores, no andes engañando a tus hermanos. Cosa difícil que pide Dios. ¿O es más fácil morder el cuello a una gallina negra? Dios quiere que vivamos bien, hermano. El problema es que ese vivir bien no nos gusta. ¿Verdad? No nos gusta. Siempre le queremos poner una cucharada de picante ahí, ¿verdad? Es que el matrimonio así entre nosotros dositos como que, no tiene sabor. Entonces ahí el marido o la mujer anda mirando, ¿verdad? Y Dios no es idiota, hermano. Dios no puede pasar por encima de eso, hermano. Y no porque Dios sea malo, sino porque Satanás siempre está al lado de nosotros. Imagínense el pastor Teddy mirando a la vecina, ¿verdad? Y Satanás está ahí y dice, Dios, vení. Mira el pastor Teddy. Mira a tu siervo. ¿Y cómo cree que Dios se pone? Dios es avergonzado. Dios es humillado. Satanás dice que se burla de Dios. Una de las veces que Satanás se burló de Dios fue cuando David adulteró
con Betsabé y mandó a matar al marido de su amante. Dice que no solamente Satanás se burló de Dios, sino que blasfemó y habló mal de Dios. Y le dijo a Dios, ahí está tu Davidcito, ahí está tu reycito. Ahí está todas las batallas que tú le has regalado y mire cómo te trata. ¿No? Y dice que Dios se enojó y le dio 3 opciones a David. Ustedes ya saben muy bien eso. ¿Querés 7 meses o 7 años de hambre? 3 meses de persecución del ejército enemigo, o que 3 días caigas en mis manos. Porque Dios tiene que disciplinar, hermano. Y ustedes saben muy bien que David dijo, bueno, 7 años de hambre, o 7 meses de hambre, hermano. Hambre es. Yo he visto gente por hambre prostituirse, hermanos. La gente que se mete en eso no es porque le guste eso. La gente se mete ahí porque no tiene que comer o no tiene nada que dar de comer a sus hijos. ¿Quién quiere huir delante de sus enemigos 7 meses o 3 meses? Entonces David eligió, prefiero caer en las manos de Dios. Y cayó en las manos de Dios y dice que en un solo día Dios le envió un ángel a juzgar a Jerusalén. 75,000 personas murieron en un solo día. Porque Dios no puede pasar por alto nuestras sandeces. El otro día visitamos una iglesia. Yo sinceramente todavía necesito perfeccionarme como pastor también. Una persona se me acerca y me pide oración. Y estaba orando, ya el culto había terminado, mi esposa estaba vendiendo los libros con mis hijos y yo estaba ahí saludando a los hermanos y se me acerca una mujer y me dice, pastor, y lo que tú contaste a mí me dio esperanza y la gente en un ratito te agarra y te cuenta toda su vida, hermano. No sé cómo hacen, predicar a mí me lleva un montón, pero en un ratito me contó toda su vida. Entonces mi hermana se está muriendo de cáncer, mi hermano tiene diabetes y ahí escucho la voz de Dios, hermano. Dígale que su hermana se está muriendo de cáncer por falta de perdón. Tiene que perdonar a alguien. Entonces en eso, hermana, amén, y pum, otro hermano, pastor, yo te quiero decir algo, y pum, y la hermana se fue, hermano. No le logré decir. Porque ahí están los hermanos, uno detrás del otro, y no te dan tiempo, hermano, son cuestiones de tiempo. Y así clarito escuché la voz de Dios, hermano, pero muchas veces uno llega a esa duda, y entonces en esa distracción, cuando me iba a dar vuelta, otro hermano que viene a saludarte o a preguntarte, pero déjame decirte algo, hermano, muchos cristianos están muriendo, no siempre por falta de perdón, por otros pecados. Se están muriendo porque le dieron la espalda a Dios. Y lo peor, y lo más triste, hermano, lo peor, que no saben ni por qué están enfermos. Imagínate otro hombre que Dios no me dijo nada de su otro hermano que tenía diabetes, que también lo están dializando. En un segundo te cuenta toda la vida. Entonces, Dios no me dijo nada de ese hombre. ¿Por qué se está muriendo ese hombre? Y me dijo que son cristianos, pastor. Mucha gente, hermano, está pasando momentos difíciles. Sí, como pueblo sufrimos. No dudo de su fe, sigue creyendo en Dios. Me dijo, estamos orando. Sí, está creyendo en Dios, está confiando en Dios, pero ha ofendido a Dios. Y como ha ofendido a Dios y que está haciendo algo, Dios no puede sanarlo porque Satanás le está acusando ahí, está listo. Dios lo sana y dice, tú eres un Dios injusto porque Él está violando tus mandamientos y tú lo estás sanando. Eres un Dios injusto. Y Dios que es justo no puede violentar sus propios mandamientos. Entonces no es una derrota del Dios de la Biblia. Nunca un Dios con minúscula va a derrotar al Dios de la Biblia.
todas las batallas que el pueblo de Israel las perdió con otros supuestos dioses, es siempre que le dieron la espalda al Dios de la Biblia. Y vamos a entrar en varias series de este mismo tema. Les invito a que lean el capítulo 1 de Jueces. Este hombre me despertó porque decía, lee el capítulo 1 de Jueces, decía. Y léalo. Yo les digo a ustedes, por eso digo a los hermanos, a los que estamos estudiando en el Instituto Bíblico, pregunten. Yo también como Eugenio, pregunte, hermano. El que no pregunta, hermano, dice, hay un pastor que decía, no hay preguntas tontas, solamente que tontos que no quieren preguntar. Tiene que preguntar, descubrir, no se calle. Entonces este crítico decía, no, lea el libro de los Jueces, capítulo 1. El Dios de la Biblia no pudo vencer a los dioses de los cananeos. Si ahorita yo te pregunto, todo el mundo suponemos y creemos y pensamos que Israel entró a Canaán y venció a todos los ejércitos. Pero el libro de los Jueces, capítulo 1, dice lo contrario, hermano. No pudieron derrotar a todos los enemigos de Israel. El único tribu que pudo ganar fue el tribu de Judá con Caleb. Derrotaron a los gigantes de los hijos de Anak. Habían 3 tribus, eran puros gigantes. El único que pudo vencer fue Caleb. Y era viejito, 85 años tenía. Los demás tribus no pudieron derrotar a las otras tribus. Entonces este crítico decía, fíjese, ahí está. Ahí está el Dios de la Biblia, lo saqueó mintiendo y no pudo vencer a sus enemigos. Que de tal manera, preste atención, mi hermano. Estas cosas a mí me ponen loco, hermano. Miren cómo es la persona que no tienen temor de Dios, que no conocen a Dios, leen con otros ojos la Biblia. Tú estás ahí a ver qué me dice Dios. Tendrás un fin de semana cool. Entonces yo leí el capítulo 1 del libro de los Jueces y dije, wow. Dije, cierto, este loco no está equivocado. Cabal. Todas las tribus no derrotaron a sus enemigos. Mira el tribu de Benjamín, no pudo vencer a los jebuseos. La ciudad de los jebuseos era Jerusalén. Tuvieron que esperar casi 400, casi 500 años hasta que David nació y recién conquistó Jerusalén. Todas esas cosas nos comemos por encima, es que a nosotros nos gusta el final feliz, ¿verdad? No hubo final feliz. Y lo más triste, había una de los tribus, no me acuerdo si era el tribu de Dan, dice que atacó, o sea, Josué los repartió. Vos vaya para Washington, vos vas para Alto, vos vas para Baltimore, vos vas para Alexandria, vos vas para Fort Worth. Y empezó McLean, así empezó a dividir todas las ciudades, ¿verdad? Listo. Bueno, vaya a conquistar tu tierra, es tuyo. Y cada uno empezó a invadir. De tantas historias que léanlo por favor, léanlo con ojos críticos. Una de las tribus, creo que era el tribu de Dan, no estoy muy de acuerdo, dice que invadió la tierra que le pertenecía, que Dios le había prometido, invadió, pero no pudieron derrotar, que de tal manera ellos contraatacaron y los empujaron a las montañas. Y el versículo termina de esta manera. Y el tribu de Dan vivió en las montañas, en las cuevas. ¿Cómo es posible, hermano? Pueblo de Israel, el pueblo del Dios que creó los cielos y la tierra, viviendo en las montañas. ¿Sabe cuántos hermanos están viviendo en derrota? ¿Sabe cuánta gente está muriéndose como esta persona? Y amamos a Dios y creemos, no estamos dudando de nuestra fe. No estamos dudando que el Dios creó los cielos y la tierra. No estamos dudando que el único Dios y verdadero es Jehová de los ejércitos. Y su santo nombre es Yahvé. Y Jesucristo es su Hijo, Dios hecho hombre, el mismo Jehová, el mismo Yahvé hecho hombre. No dudamos de eso, no dudamos del Espíritu Santo. Dudamos de que nosotros no estamos caminando como Dios quiere que nosotros caminemos. Y que Dios no puede mover un pelo. Porque si Dios mueve y nos favorece cuando nosotros no estamos con Él, Satanás acusa a Dios.
¿Cómo es posible, mis amados? Esto me cambió mi manera de ver. Y quiero, mis amados hermanos, que Libertad Sin Fronteras sea una iglesia que nunca retroceda. Que nosotros vayamos de victoria en victoria. Y la condición es simple. Obedezcan mis mandamientos. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Es la única manera. ¿Queremos favor del Dios de la Biblia? Tenemos que caminar como Él quiere. Y hay tanta tarea en la iglesia, hermano. Hay que ir a buscar a esta hermana. Yo tengo que llamar al pastor. Pastor, mira, una hermana así, así. Se me acercó y me contó su vida. Y dile, imagínate, hermano. Dile que de parte de Dios. Yo tengo que comprobar que es Dios. Que su hermana se está muriendo de cáncer. Es por falta de perdón. ¿Y qué tal que el pastor le dice y después igual se muere? Pastor Terry, falso profeta. No creen que esa cosa no. Yo soy un simple normal, hermano. Soy normal y que dice carne y hueso. Yo le dije a Karen, dime Karen, esto me pasa a mí. Usted sabe que yo soy perfecto, santo, ¿verdad? Yo a ustedes les puedo fingir, pero a ella no lo puedo fingir, hermano. O sea, al único que tú no puedes fingir a tu esposa, hermano. Y entonces ella también sabe que me pasó lo mismo a mí. Yo había un niño en el parque y el niño tenía esta enfermedad y sentí de parte de Dios, ve y órale, ¿verdad? Tenemos que romper ese obstáculo los pastores también. Y entonces Dios me decía, hermano, miren, muchas veces nosotros queremos, los hermanos están en derrota, los hermanos están en fracaso. Hay pastores que están en fracaso. Entonces, y la única, a veces no sabemos, como decía hace rato, a veces no sabemos cuál es nuestro pecado, hermano. Por eso David oraba. ¿Cómo oraba David? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, si los pecados son ocultos a mí, yo tengo pecados que son ocultos, que yo no lo sé, y que me estoy muriendo. ¿Cómo voy a pedir perdón a Dios si yo no lo sé? ¿Cómo lo hacemos, pastor? Y la única manera, hermano, es ayuno y oración. Ayuno y oración. Por eso aquí, hermano, levante las manos, ore a Dios. Usted tiene que examinarse. Necesitamos ese tiempo de adoración a Dios, un tiempo que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. En oración, no se preocupe. En oración, los pastores también no es que nosotros venimos, hermano, tú tienes esto, tú tienes esto, tú tienes esto. No tenemos ese poder, hermano. No tenemos ese poder. Nadie tiene ese poder acá, ni el pastor Julio, ni su servidor, ni la pastora Karen. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, use a un hermano al otro. Este tenga don de lengua, este don de profecías. Y el don de profecía me diga al pastor, mira, yo siento de parte de Dios. Bueno, lo decimos, administramos su corazón. Un error como iglesia que estamos cometiendo, mis amados hermanos, es tener tiempo de adoración. Una hora levantando las manos, buscando el rostro de Dios. Señor, ¿dónde me estoy equivocando? ¿Por qué estoy perdiendo mis batallas? ¿Por qué mi marido me abandonó? ¿Por qué mi esposa no me trata como si fuera su esposo? ¿Por qué estoy fracasando aquí? ¿Por qué estoy perdiendo esta guerra? Necesitamos un tiempo de adoración, de búsqueda, para que el Espíritu Santo nos muestre los pecados que nos son ocultos como pueblo de Dios. Y nosotros muy rápido, alabemos a Dios, vamos, 2 coritos, vamos, una alabanza, pum, ya, predica pastor, y vámonos. Terminó el culto. Y el pastor en 1 hora, en 20 minutos de predicación, ya, vámonos. Y atrás tenemos derrotas todavía. Yo necesito de ustedes también. Porque a veces yo estoy en el trabajo y le digo, Señor, ¿cómo me gustaría estar en otro lado, haciendo otras cosas? No es que yo odio mi trabajo, yo soy muy bendecido en mi trabajo, gano muy bien. Pero después me pregunto, Señor, ¿no será que Satanás me está engañando con un buen cheque y me está teniendo aquí?
¿verdad? Un buen cheque me está privando de verdaderas bendiciones, hermano. Cuando digo verdaderas bendiciones, hermano, estoy hablando de bendiciones que trae liberación a su pueblo. Liberación, sanidad, unción del Espíritu Santo, cambios. Necesitamos un tiempo con Dios. Entonces necesitan que oren también por sus pastores, oren por nosotros, por favor. Que el diablo no nos engañe con buenos cheques. Que el diablo no nos engañe que como estamos cómodos, ¿verdad? Tengo casa, tengo auto, tengo mujer, tengo hijos, tengo un buen sofá, tengo una buena cama, tengo una buena tele, tengo buena comida, ya estoy bendecido. No, 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 no. Necesitamos algo más, hermano. Hay algo más allá. Hay algo más. Estaba escuchando un predicador, se los voy a poner en las redes sociales. Dice, este predicador fue a Suiza. No sé cómo cayó en Suiza y le pusieron a predicar a un grupo de personas. Y el traductor no vino, no sé qué pasó con el traductor. Pero esta persona tanto le había orado y Dios le cambió en cuestión de segundos su idioma y predicó en suizo durante 1 hora. Y cuando dijo amén, ¡pum!, se le fue el don de suizo. Digo, wow. Necesitamos volver, mis amados hermanos, al avivamiento de Dios. Miren una cosa, a veces nos acostumbramos a la vida cómoda. En la iglesia de mi pastor la gente venía enfermo, embrujado, endemoniado, y eran liberados y sanados. Y nosotros acá estamos muy finos, los demonios vienen camisa y corbata, hermano. Y me saludan y me aplauden y me felicitan. Y no lo estoy liberando. Y eso es un pecado en contra de mí, hermano. Demonio que entra a la iglesia, demonio que tiene que ser liberado. Y la única manera que eso suceda es que nosotros vivamos un constante avivamiento. Que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. No venga a ver al hermano cómo está, venga a buscar al Espíritu Santo. No espere todo de mí. Dios puede usarte a ti. Especialmente los que se graduaron ayer. Tú puedes aspirar a todos los dones que están en la Biblia. Porque todas veces esperamos del pastor que lo haga el pastor, el pobre pastor. Le tiene que aguantarte a vos, a la esposa, a la suegra, a los hijos. Y va al trabajo y todavía tiene que aguantar a los clientes. Y usted sabe, los pastores también nos acomodamos a la vida fácil. No, hermanos, somos una iglesia, somos un equipo. Debemos ayudarnos los unos a los otros. Ore por sus hermanos. No para juzgar a los hermanos, que Dios nos revele nuestros pecados ocultos. Porque podemos nosotros creernos perfectos, ¿ah? No, yo soy el esposo perfecto. Pregúntale a mi mujer, ella feliz. ¿Verdad? Pero ¿qué tal que soy un esposo manipulador, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta ella no se da cuenta que yo lo tengo ahí abajito, calladita todo el tiempo a la pastora. Nunca la pongo a predicar. ¿Ah? Porque nosotros nos creemos perfectos, hermanos. O viceversa. ¿Qué tal que la pastora es la manipuladora? Me predica todos los domingos, ¿ah? Y hablas bien de mí. Si no, no te doy lo que te gusta. Y el pobre pastor ahí, no, de los dos lados. No solo el hombre controla o domina, la mujer también abusa. Cuando un hombre no está liderando su familia, es la mujer la que está liderando. Y no pretendamos ganar victorias cuando hay cosas que a Dios no le agradan ahí. Y lo peor de todo no es que nosotros, hermanos. Lo peor de todo no es que nosotros. Nuestros hijos lo van a pagar. No es que tú vas a salir vivo. A vos te van a sacar los ojos así, nada más. A los que van a degollar es a tus hijos. Nuestros hijos van a ser degollados y nunca van a dejar hacer los trabajos para la gente de tercer nivel. ¿Por qué los hispanos no aspiramos a cosas grandes? ¿Por qué nos acomodamos en trabajos mediocres? La clave está en los padres. Necesitamos tiempo de liberación, hermano. Necesitamos que nuestra iglesia, yo deseo que nuestra iglesia se convierta en una iglesia que vive de avivamiento en avivamiento. Que cuando venga aquí un hermano que está enfermo o que está perdiendo su casa o que se está divorciando
o cualquiera sea su problema, nosotros podamos orar y que el hermano sea libre. Yo me asusto, hermano, porque cuando leo al apóstol Pablo, estaba predicando, un hermano se cayó de la ventana y murió. Si a mí me pasa eso, digo, Julio, Ángel, saque ese niño muerto, saque ese niño muerto. No, apóstol Pablo se le echó encima, le sopló por la boca y lo resucitó. Entonces, mis amados hermanos, yo necesito eso. Déjame terminar con esto. Cuando fui a predicar a la iglesia del pastor Hamilton, una iglesia que asusta, esa iglesia, hermano. Es inmenso esa iglesia. Dios me decía esto y yo quiero decirle esto a ustedes también. Nosotros necesitamos un último gran avivamiento. Un avivamiento en donde no solamente el pastor predique, sino que todos tengamos la misma unción. Desde el más pequeño de los hermanos hasta el más viejo de los hermanos. Todos nos movamos en el mismo poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la autoridad y la unción y el poder de Dios no está solamente en el título pastoral, sino que está sobre toda la iglesia. Porque el que opera no es el pastor, no es el líder, sino el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que está sobre ti es el mismo Espíritu Santo que está sobre mí. Amén. Respetando obviamente las posiciones, que Dios también tiene orden. Pero si yo no estoy aquí, el pastor Julio no está aquí, no está la pastora Karen y viene un enfermo, usted póngale las manos y ore. Ahora, si usted tiene un pecado, váyase al baño, disimule. Llame a otro hermano, pero no puede salir una persona de este lugar así enfermo como llegó. Si vino un demoniado, libérenlo. Si usted no se anima a orar, llame a otro hermano y respalde con oración. Necesitamos entrar en eso, necesitamos un avivamiento, hermano, que explote el evangelio a nivel mundial. No creo que Cristo venga a casarse con una iglesia derrotada, despeinada, deschamucada, porque todos queremos que Cristo vuelva, ¿sí o no? Pero la iglesia no está en victoria, hermano. La iglesia no está en victoria y nadie se casa con una chimultrufia, hermano. Cuando uno se casa con una muchacha, en el caso de los varones, uno se casa con el mejor momento de la mujer, ¿sí o no? La mujer está en su máxima hermosura, en todo, en su máxima potencia, en todo, en belleza, físicamente, anímicamente, en todo está en lo máximo. Y ahí se casa, ¿sí o no? Ya después pues, regresa al mundo real. Pero se casa en el mejor momento. Nadie se casa con una hermana que está caminando así. Yo me voy a casar con aquella hermana, qué lástima me da, pero me voy a casar con ella. Nadie se casa así y nosotros creemos que Cristo va a venir. Ay, el anticristo los va a garrotear a mis hijos, me voy a casar con ellos. No. Dios se va a casar con una iglesia que vive en victoria, en victoria, en victoria. Amén. De victoria en victoria. Ahí es que Cristo va a volver por la iglesia. Mientras que estemos en derrota, no creo que venga. Y para que despertemos muchas veces, Dios nos va a tener que meter en problemas, circunstancias, y hasta el anticristo nos va a estar garroteando para que nos levantemos. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Dale un fuerte aplauso a Cristo, mis amados hermanos. ¡Aleluya! No hay batallas perdidas por Dios. Solo batallas perdidas por nosotros, por nuestros caprichos muchas veces. Te voy a invitar que te pongas sobre tus pies y vamos a hacer una oración. ¡Aleluya! Y mejor si es una oración de avivamiento. Te voy a pedir que empieces a orar en voz alta. Aleluya.